En Sanamente hemos abordado muchos temas, distintos trastornos, dolores, técnicas, profundidades, herramientas. Desde el ámbito clínico nos hemos metido en, de verdad, muchas materias, pero no hemos hablado, y eso me parece sorprendente, de psicosis. Factores biológicos, factores ambientales podrían ser las causas de esta enfermedad que se manifiesta en Chile la mayoría de las veces en jóvenes entre 15 y 19 años. ¿Qué es la psicosis? ¿Cómo se trata? ¿Cómo podemos identificarla y distinguirla de otro tipo de patología o trastorno? Para hablar de esto, estamos con Rocío Mayol, psicóloga clínica, especialista en psicosis y académica de la Universidad Alberto Hurtado y también de la Universidad de Chile. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ayúdanos primero a entender qué es la psicosis. Mira, esa es una excelente pregunta, ya muchas veces no se sabe. Psicosis es un trastorno que afecta a la salud mental. ¿Y de qué manera la afecta? Bueno, es que la persona empieza a tener dificultades acerca de poder distinguir lo que es real y lo que no. Entonces empieza a haber una distancia, ¿cierto?, con la realidad. Y empieza una serie, ¿cierto?, de cuadros sintomáticos asociados con esto, por ejemplo, percibir cosas que el resto no percibe, sentir cosas que el resto no. Percibir cosas que el resto no percibe, como hay un objeto volando aquí, o percibir cosas más sutiles que el resto, ¿no? Como hay un olor a... Puede ser gradual, sí, es gradual dependiendo en la fase en la que esté. Entonces, en eso es bien importante porque hay una etapa previa antes que se manifieste el cuadro clínico como tal, y esas son señales que hay que tomar, porque nos pueden ayudar a tomar acciones más rápidas. Y esas señales son estas que tú dices, por ejemplo, que la persona empiece a sentir, tener alteraciones del pensamiento, como que las ideas se le desordenan, tener discursos que no son incoherentes, alteraciones de la sensación, el poder sentir cosas que no hay objeto para poder comprobar, se pueden escuchar voces, se pueden ver, es menos probable, pero también ocurre que se vean cosas que el resto no ve. Ahora, me parece muy complicado, pero más aún en la época que estamos viviendo, como de la posverdad, ¿no? Porque estamos en un momento en que la verdad o lo real está aún más lejos de lo que pudo haber estado antes en la percepción humana, a propósito del impacto que tiene la tecnología en nosotros. Entonces estamos viendo desarrollos de grandes corrientes de ideas, de cosas que no tienen que ver con la realidad, como por ejemplo los negacionistas, o lo podemos llegar a corrientes conspiranoicas, ¿verdad? ¿Cómo uno sabe que su hijo o su hija no está teniendo un cuadro psicótico, sino que más bien se metió en el grupo equivocado de WhatsApp o de Internet? Mira, sí, es interesante, pero ¿qué es lo que uno podría ver? Que esto no es particular, no es solo que... No está asociado a un tema solamente. Claro, no es solo un tema, o no es solo un síntoma también, son un grupo. Entonces, que se ven cambios en la conducta. Por ejemplo, empieza el retraimiento social, el no querer compartir, el no querer mirar y hablar con otros. El que hayan cosas que, por ejemplo, no se pueden corroborar. ¿Ya? O sea, si yo te digo, mira, aquí estoy en un sillón gris, tú lo puedes corroborar y vamos a tener una realidad compartida. Cuando eso no ocurre, ahí vamos viendo que hay algo que se está distanciando. Que yo lo puedo, en el fondo, pueda corroborar con otros que estamos viendo más o menos, ¿cierto? Lo mismo. ¿Cuál es la prevalencia de esta patología en la población? Es de un 0,6% en la población general. Cuando hablamos de psicosis son varias. ¿Ya? La más conocida es la esquizofrenia, la que a veces tiene más cobertura. También la que se conoce poco, se hace difusión también, baja difusión. Pero esa es una de varias. O sea, ¿y las otras cómo se llaman? Mira, están los trastornos afectivos bipolares con psicosis, hay depresiones con psicosis, existe trastorno esquizoafectivo. O sea, es un grupo, ya, donde la más conocida yo podría apostar que es esquizofrenia, que es la que la gente cuando dice psicosis, sinónimo, pero no es lo mismo. Tiene cuadros y cursos distintos, pero forman un grupo. Es un grupo de trastornos. Pero la esquizofrenia es un tipo de psicosis. Es una de ellas. Y es la más extrema. Mira, no sé si la más extrema. Es de estos cuadros, cada una tiene su complejidad.
Cada una tiene Ya, su complejidad. ahora, imaginemos que estamos atravesando, empezamos a entender que tal vez estamos viviendo esto. ¿Qué tratamiento tiene? ¿Es un tratamiento siempre medicalizado? ¿Cómo se avanza? Mira, depende de la etapa en la que uno la pesquise. Como les decía, entre antes es mejor. Hay más oportunidades, ¿cierto? Incluso podría no configurar el cuadro, ¿ya? O sea, la prevención. Tenemos una etapa de la prevención, donde ahí es la psicoterapia. La psicoterapia más recomendada es la cognitivo-conductual. Hay mucha psicoterapia, esta es la que está... ¿Por qué se recomienda eso? Mira, tiene que ver por la efectividad, por las publicaciones, las investigaciones, que se ha visto que en la efectividad, ¿cierto?, es mayor en este tipo de terapias con este tipo de cuadros. A ver, y qué difícil, porque puede ser muy fácil identificar a alguien que tiene un cuadro psicótico cuando está en su nivel máximo, ¿no? Cuando está viendo cosas o está sintiendo cosas que son demasiado distantes. Pero, ¿cómo yo identifico una psicosis temprana? Sí, mira, ahí hay varios actores y actrices. Uno es, por ejemplo, la pesquisa en el colegio. Ya en el colegio, el poder ver los cuadros y no como hoy, mira, esto en realidad es maña, es que no quiere. ¿Qué tipo de cosas te reporta el colegio en una etapa temprana? Por ejemplo, ver la emocionalidad que esté desbordada o que haya conductas que sean distintas a las del grupo. Que se está aislando, que se está está medio aislando, depre, exacto. o que exagera mucho en algunos Está casos. teniendo interpretaciones que el grupo no ve, está teniendo, de repente dice historias que no son compartidas con el grupo. Ya, el colegio. Esas conductas de extrañeza, esos son indicadores donde uno debería consultar. Y la consulta temprana es a psiquiatría, ¿cierto? Y tratar lo mayor posible de que sean personas especializadas, o sea, llegar a psiquiatría, ¿cierto? Psicología. Solo que en esto yo diría que el primer paso sería ir a estos dos, ahí como psiquiatría, psicología, previo. Luego hay un GES, o sea, hay una garantía explícita en salud que cubre los primeros episodios. Entonces ahí también hay otro tipo de estrategias ya cuando se confirma el diagnóstico. Y ahí nuevamente la confirmación del diagnóstico lo hace un especialista. ¿Qué factores me hacen a mí estar potencialmente en la población que tiene posibilidades de desarrollar una psicosis? Mira, el modelo que se ha propuesto, el más fuerte, el de vulnerabilidad al estrés, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo se llega a esa vulnerabilidad? La verdad es que es multifactorial, por eso la complejidad. Entonces, uno debería resguardar las distintas etapas del ciclo vital, ¿cierto? Desde el embarazo. Eso, justamente para allá Sí. iba mi pregunta. ¿Cuál es la relevancia del cuidado de la infancia Claro. en la prevención de Es este muy tipo? importante. O sea, ¿se ha visto que la gente que tiene psicosis tuvo problemas o tiene algún rasgo en la Claro, infancia? han habido, por ejemplo, dificultades en el embarazo, eventos traumáticos en la edad temprana, ¿cierto? Con eventos traumáticos me refiero a abuso, ¿cierto? violencia. Exacto. La pobreza también está asociada aquí a un factor de riesgo, porque la pobreza tiene una carga de estrés muy alto. Y en Chile, que tenemos tan mal cuidado de la infancia y nuestros servicios, además públicos, funcionan mal. Los indicadores que se publican año a año, ¿cuál es peor que el anterior, digamos? ¿Es mayor la psicosis que en otros países? Mira, no. No es mayor, pero sí en otros países se está trabajando por la pesquisa temprana. Los departamentos, ¿cierto?, de que hacen pesquisa temprana tienen mejores pronósticos. Entonces acá, claro, ¿qué pasa? Que el pronóstico es más severo que en los países que instauran medidas tempranas. ¿Y aumentó la psicosis después de la pandemia? Mira, yo no he visto... Todavía no tenemos esa información. no hemos visto. Yo no la he visto, no he ese tipo de información. Si es que aumentó por lo que pasó, ¿cierto?, por este año pandémico. ¿Y cómo se distingue porque cuando nos hablaste de la familia que pertenece que está dentro de este posible trastorno, también mencionabas una depresión que tuviera como un apellido de psicosis, Sí. u otros, ¿no? ¿Cómo yo sé que mi hijo o mi hija está atravesando, es más bien, no sé,
tiene el trastorno bipolar y no es una psicótica? ¿Cómo uno distingue, sobre todo en etapas iniciales, donde tal vez los síntomas no son tan exagerados o tan visibles? Mira, probablemente una familia va a costar que haga esa distinción. Por eso hay que ir a un especialista. En realidad, más que hacer la distinción en qué cuadro podría ser, es encender la alerta y decir, mira, esto requiere que un especialista lo vea. Entonces, es ir y consultar, porque en esto tiene que haber un ojo experto para poder distinguir las distintas posibilidades que puedan haber. ¿Y la prevalencia es mayor en población vulnerable? Es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo y de hecho hay un estudio chileno bien interesante que muestra cómo la pobreza incide en la prevalencia en psicosis. Entonces, en ese sentido, y ese es uno de otros factores. Cuando tenemos este modelo de vulnerabilidad al estrés, quiere decir que nuestra biología, ¿cierto?, tiene como en este gran edificio hay algunas partes que estarían, ¿cierto?, más débiles o que les faltaría más fuerza, ¿cierto?, o que no están, y que cuando yo voy poniendo peso, ¿qué es lo que hace? Esta base se cae. Entonces, dependiendo de cómo es mi base, es que cómo yo voy a reaccionar a esos eventos estresantes. Ya, y desde ese punto de vista, ¿cómo construimos una base resiliente frente al estrés? Mira, bueno, aquí son hay que hacer muchas, o sea, ver distintos focos, ¿cierto? Entonces tenemos, bueno, alimentación, ¿cierto? Entornos que sean tranquilos, ¿cierto? Que estén exentos de violencia. También dentro de las familias, el buscar el apoyo familiar para ella, manejo parental. En los colegios también tenemos un soporte. Evitar el consumo de drogas. La droga es un detonante, es un gatillante. Entonces, evitar el consumo. ¿Todas las drogas son igualmente peligrosas para la psicosis? En la vulnerabilidad de estrés, sí. Uno debería evitar las drogas. Sí, debería uno evitar el consumo ¿Y por de qué drogas. se desencadena principalmente entre los 15 y los 19 años? ¿Hay algo en el cerebro que hace que eso se rompa en ese momento? Sí, de hecho se ha hablado del cerebro adolescente. Hay muchos cambios conformacionales a nivel cerebral, de la actividad cerebral, hay hormonas también participando. Entonces el cambio biológico que hay en esa etapa es lo que hace que sea una etapa de vulnerabilidad, pero también una ventana de oportunidad. Entonces, esto que nosotros podemos ver, mira, puede ser un periodo crítico, también puede ser una ventana de oportunidad para intervenir y apoyar. Por eso la psicoterapia, el consultar, ¿cierto? Y el tener entornos resguardados ayudaría en esto. Rocío, te quiero agradecer por esta entrevista, realmente un universo que no habíamos explorado, así que gracias por estar aquí en Sanamente. Gracias a ti por